Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juanmatic. Este es uno de los videos referidos a la introducción a la estadística descriptiva. Hoy vamos a estar hablando de tablas para variables cuantitativas discretas. Recordemos, entonces vamos a hablar de una variable que es cuantitativa discreta. Por ejemplo, número de hermanos, cuántos trabajos has tenido, cuántas personas viven en tu casa. 2. Vamos a hablar de frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se refiere a cuántas veces aparece un dato. Luego, frecuencia acumulado. Es la frecuencia, es el acumulado de la frecuencia absoluta. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una relación entre la frecuencia absoluta y el total de observaciones. Frecuencia relativa acumulada es el acumulado de las frecuencias relativas. Tenemos la frecuencia porcentual, que tiene relación directa con la frecuencia relativa, y frecuencia porcentual acumulada. Hagamos un ejercicio para que demos claridad. Veamos entonces el ejemplo. En una encuesta se preguntó a los estudiantes de un curso de estadística de una universidad cuántas parejas habían tenido en su vida y los datos que se consiguieron los presentamos en la tabla. El primer sujeto dice que tuvo 3 parejas, el segundo 3 parejas, el tercero 3 parejas, el cuarto 3 parejas y el quinto 2 parejas. El último de los sujetos dijo que tenía una sola pareja. ¿A cuántos sujetos preguntamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3 y 4. Le preguntamos a 24 sujetos. El tamaño de nuestra muestra, que se llama n, es igual a 24. Vamos a construir entonces la frecuencia absoluta para esta tabla. Es esta que tenemos acá. Resulta que hay 2 sujetos que dicen que han tenido en su vida 0 parejas. Un sujeto y 2 sujetos. Hay 6 sujetos que dicen que han tenido en su vida una pareja. Vamos a revisar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué es la frecuencia absoluta o la frecuencia? Es la cantidad de veces que aparece un dato. Hay 5 sujetos que dicen que en su vida han tenido 2 parejas. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Hay 8 sujetos, ojo, estos son los sujetos, esto se refiere al número de parejas. Entonces hay 8 sujetos que dicen haber tenido 3 parejas. Hay 2 sujetos, ojo, hay 2 sujetos que dicen que en su vida han tenido 4 parejas, 1 y 2, y el resto de los sujetos corresponde a los que han tenido 5 parejas. Es decir, hay un único sujeto que dice haber tenido 5 parejas. Entonces tenemos que esta es nuestra variable, es una variable discreta, toma valores enteros y esta es la frecuencia. Hemos hablado entonces hasta este punto de la frecuencia absoluta. Ahora hablemos de la frecuencia acumulada, pero recordemos unos datos. Primero, n es el tamaño de la muestra, f es la frecuencia absoluta que se refiere a cuántas veces aparece un dato, fa se llama la frecuencia acumulada, es el acumulado de la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida sobre el total de datos, el total de observaciones, y la frecuencia relativa acumulada se refiere a la frecuencia acumulada dividida por el total de datos. Entonces hablemos de la frecuencia acumulada. Ojo, la frecuencia acumulada depende de la frecuencia absoluta. ¿Cuántos sujetos han tenido 0 parejas? 2 sujetos. ¿Cuántos sujetos han tenido una o 0 parejas? 8. Entonces, ¿qué hice? 2 más 6 es igual a 8. ¿Cuántas personas han tenido 0, 1 o 2 hasta 2 parejas? Entonces sumo 2 más 6 más 5 y eso es igual a 13. O podría haber sumado 8 más 5 que es igual a 13. ¿Cuántos sujetos han tenido 3 parejas o menos? 13 más 8 es igual a 21. ¿Cuántos sujetos han tenido 4 o menos parejas? Lo que estoy haciendo es el acumulado de la frecuencia relativa. ¿Cuántas personas han tenido 4 o menos parejas? 21 más 2 es igual a 23. Y finalmente nos preguntamos cuántas personas han tenido 5 o menos parejas. 23 más 1 es igual a 24. Yo sabía que mi muestra n era igual a 24. Al final de la frecuencia acumulada encuentro el tamaño de mi muestra, si es una muestra, o el tamaño de mi población, si es una población. Continuemos entonces con este ejercicio. Vamos a encontrar ahora
la frecuencia relativa, que es esta que estoy señalando acá, y la frecuencia relativa acumulada. Ojo, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra y la frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia acumulada sobre el tamaño de la muestra. En esta tabla que estamos presentando ya hicimos los cálculos. Entonces, la frecuencia relativa para 0 es igual a 2, frecuencia relativa para el valor 0 es igual a 2 sobre 24, que es el tamaño de mi muestra. Y si usted saca su calculadora, se da cuenta que eso es igual a 0,0833. La frecuencia relativa para 1 es igual a 6, 6 dividido sobre el total de observaciones. En este caso, eso sería igual a frecuencia relativa es igual a 6 dividido sobre el total de observaciones, y cuando usted hace ese cálculo en calculadora va a ser igual a 0,25. La frecuencia relativa para 2 va a ser igual a 5 dividido entre 24, y cuando 5 se divide entre 24, eso va a ser igual a 0,2083. La frecuencia relativa para 3 es igual a 8 dividido entre 24, entonces 8 dividido entre 24 va a ser igual a 0,33 periódicos. La frecuencia relativa para 4 es 2 sobre 24 y la frecuencia relativa para 5 es 1 dividido entre 24. He hallado entonces la frecuencia relativa. Aquí es igual la frecuencia relativa, es igual a la frecuencia absoluta sobre el tamaño de la muestra. La frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la frecuencia acumulada sobre el tamaño de la muestra. Borremos esto y calculamos la frecuencia relativa acumulada. Entonces, la frecuencia acumulada para 0 es igual a 2, entonces la frecuencia relativa acumulada va a ser igual a 2 dividido sobre 24. La frecuencia relativa acumulada para 1 va a ser igual a 8 dividido sobre 24. Entonces tengo 8 dividido en 24. La frecuencia relativa acumulada para 2 es igual a 13 dividido entre 24. Y aquí tengo los valores que ya los he calculado con antelación. Usted puede sacar su calculadora y hacer el cálculo. Entonces, para 5, la frecuencia relativa acumulada es igual a 24 sobre 24 y 24 sobre 24 es igual a 1. Borremos esto y hablemos entonces de las frecuencias porcentuales y las frecuencias acumuladas porcentuales. La frecuencia porcentual es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100. Entonces, vamos a calcularla rápidamente. Si se multiplica 0,0833 por 100, eso va a ser aproximadamente el 8%. Si se multiplica 0,25 por 100, eso me va a dar el 25%. Si multiplico 0,2083 por 100, eso es aproximadamente 21%. Y si multiplico 0,04 por 100, eso va a ser el 4%. He hallado la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual acumulada va a ser igual a la frecuencia relativa acumulada multiplicada por 100. Y ese cálculo es muy sencillo. Entonces, aquí tengo la frecuencia acumulada. Si multiplico ese valor por 100, voy a tener que es 8%. Aquí tengo frecuencia relativa acumulada para los que dijeron que tenían una pareja. Si quiero la frecuencia porcentual acumulada, este valor se multiplicará por 100 y 0,33 por 100 es aproximadamente el 33%. Hasta acá vamos a dejar este video. Recuerde que para nosotros es importante que deje sus comentarios, deje su like, deje preguntas y recomiende ejercicios. Recuerde que este canal se llama Juanma TIC y que para nosotros es muy importante su opinión.
Gracias por vernos, gracias por llegar hasta este punto.